Este, bueno, buenas noches, maestro y compañeros. Hoy vengo a explicarles o a dirigirme a ustedes para presentarles mi diapositiva sobre el análisis ético de las conductas durante la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Mariano Andrés Ríos Esquivel y el marco teórico. En la introducción, durante la pandemia del COVID-19, los países enfrentaron una situación de incertidumbre y riesgo sanitario sin precedentes. Ante la rápida propagación del virus, los gobiernos implementaron medidas restrictivas como cercos sanitarios y toques de queda y la prohibición de reuniones y aglomeraciones. Estas medidas tenían como objetivo proteger la salud pública, de reducir los contagios, evitar los colapsos de los sistemas de salud, y sin embargo se observaron conductas de personas que hicieron caso omiso a estas disposiciones, organizando fiestas, reuniones sociales, incluyendo también partidos de fútbol, también reuniones en departamentos, fiestas clandestinas, lo que generó el importante dilema ético entre la libertad individual y el bienestar del colectivo. El marco teórico del bien común. El bien común es un principio que se refiere al conjunto de condiciones sociales que permiten a todos los miembros de una comunidad alcanzar su desarrollo y bienestar desde la perspectiva las decisiones individuales que deben considerar su impacto en la sociedad en general. Según Littman y Sharps, el razonamiento ético se fortalece cuando las personas reflexionan sobre cómo sus acciones afectan a los demás. El bien común exige responsabilidad, solidaridad, cooperación, especialmente en el contexto de crisis como una pandemia, donde las acciones individuales pueden tener consecuencias colectivas graves. Hola, mi nombre es Diego Ureña y vengo a decir mi parte del desarrollo, eh, el bien como lo correcto. El bien entendido como lo correcto se relaciona con la capacidad moral de actuar considerando las consecuencias de nuestras decisiones en el contexto de la pandemia. Lo correcto era respetar las restricciones sanitarias aunque éstas limitaran temporalmente la libertad personal. Dice, si lo vemos de esta manera, en esta imagen dice confiar, innovar, visión, eh, valores internos, misión ética, trabajo en equipo. Eh, Básicamente lo que esto nos quiere decir es que lo correcto, el bien como lo correcto nos quiere decir que lo correcto es actuar de una manera eh, moral, eh, con nuestros propios valores, nuestros valores internos. Core values significa eso, valores internos, valores profundos adentro de nosotros. El bien como conducta, gobernada por normas. El bien también puede entenderse como una conducta regulada por normas que buscan proteger a la sociedad. De acuerdo con Lippmann en Sharp y Sharp, las normas tienen un valor ético cuando están orientadas al bienestar colectivo. Las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia no eran arbitrarias, sino que respondían a criterios científicos y éticos. El incumplimiento de estas normas no solo representa una falta legal, sino también una falta ética ya que debilita el esfuerzo colectivo para controlar la propaganda del virus y proteger a la población. Si vemos esto, el bien como conducta gobernada por normas.
Básicamente lo que nos quiere decir es que las normas gobiernan el bien. O sea, sin las normas de nuestra sociedad, nosotros no podríamos vivir, nosotros no, sin las normas de nuestra sociedad no podríamos vivir de una manera civilizada, eh, actuar, actuar de una manera adecuada. Las leyes, las normas nos protegen a nosotros para poder eh, respetarnos cada uno a otro. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Lucero. Voy a hablar sobre las conclusiones a las que llegamos con mis compañeros sobre el tema del análisis del COVID-19, el análisis ético del COVID-19. Nosotros concluimos que el impacto ético más significativo frente al principio del bien común que bien se menciona en el módulo 1 de esta materia fue el hecho de ignorar las restricciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19, o sea, respetar los cercos sanitarios y las restricciones de movilidad, que constituía una acción moralmente correcta ya que buscaba proteger la vida y la salud de la comunidad en su conjunto, especialmente los grupos más vulnerables como pueden ser niños, embarazadas, ancianos. Em, el analizar el bien como una conducta gobernada por normas se evidencian las disposiciones impuestas por las autoridades que no eran arbitrarias, o sea, no correspondían a que iban a hacer bien, por ejemplo, a los políticos, no, sino que eran reglas que estaban hechas para proteger la salud de todos, no solo de una persona. Entonces, y esto en base a criterios científicos y éticos que nos ayudaron también a frenar la propagación del virus. Em, Muchas personas que incumplieron estas normas representaron una falta de responsabilidad individual que también rompía con el compromiso social que debíamos tener todos ante esta crisis sanitaria global. Ok, entonces, las recomendaciones que mis compañeros y yo vamos a dar sobre el análisis ético que hicimos del COVID-19 sería eh, como hacer más conciencia de la educación en valores orientados al bien común, o sea, tratar de ser un poco más empáticos en situaciones que atacan los derechos más importantes de las personas, por ejemplo, el derecho a tener una buena salud. Ese sería el primero. Eh, También que las personas puedan comprender que sus decisiones individuales tienen consecuencias colectivas, o sea, colectivas, ¿no? Promover una conciencia también ética basada en la responsabilidad social, pero nos permitiría una mayor adhesión a las normas en contextos de crisis, o sea, poder adaptarnos mejor a cuando hay que actuar frente a ciertas emergencias, como fue el caso del COVID-19. Finalmente, también me gustaría añadir que resultaría también necesario fomentar espacios de diálogo y reflexión ética como a través de la comunidad de investigación, de las personas, no sé, puedan analizar sus acciones y comprender que tienen repercusiones a nivel individual y también a nivel social. Muchas gracias.